Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio el tener esta plática, esta última plática del año sobre la Navidad. Y les voy a presentar un mensaje de Navidad muy sui generis, es decir, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. He estado yo como la maestra de los maestros del discipulado, no puedo evitar ligar mis conferencias con las enseñanzas que estamos teniendo en el curso del Camino de Emaús. ¿Por qué? Porque en el Camino de Emaús te liga muchas de las promesas y de las profecías del Antiguo Testamento como cosas que se revelan en el Nuevo Testamento. Y el Señor dijo en su palabra: todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y ahorita que estamos viviendo en un mundo cambiante, en donde apenas nos estamos acostumbrando a algo, cuando de repente ya cambió todo. Estamos acostumbrados a tener al PRI y al PAN, y ahora tenemos a Morena, con toda la expectativa que eso implica. Y yo siento que cuando el Señor te dice: todo pasará, pero mi palabra no pasará, el Señor lo que te está diciendo es que cuando no eres tú, sino Él en ti, te está entrenando para vivir en un mundo cambiante. Es decir, los cambios no te causan temor. ¿Por qué? Porque Él nos entrena para que lo que es básico no cambie. Y sobre eso construimos nosotros nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz. Y podemos gozarnos. Y el primer regalo que Él nos dio, si nosotros vemos qué significa la Navidad. La Navidad significa árboles, adornos, fiestas, reuniones familiares, remembranzas de nuestra juventud, vacaciones, intercambios. Cuando ustedes les preguntan a la mayor parte de la gente qué es la Navidad, eso es para ellos lo que es la Navidad. Y cuando estás niño, pues estás feliz porque te van a dar muchos regalos. Y después, cuando ya eres grande, empiezas a contar tu bolsillo porque son demasiados regalos que tienes que dar y como que no te alcanza. Pero yo quisiera que viéramos, hermanos, realmente qué es la Navidad. La Navidad, significa regalos, pero no regalos. El regalo más maravilloso que el Señor quiso darnos, que fue su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quisiera, hermanos, me costó mucho trabajo armar esta plática. ¿Por qué? Porque en esta plática no solamente vamos a hablar de los festejos navideños, del nacimiento de Jesús, sino qué significa el nacimiento de Jesús y cuál fue el papel de María en eso, qué fue lo que ella hizo para poder ser apta y aceptar el reto y lo que le costó, ¿sí? Y cómo podemos ver que lo que hizo María en realidad nos da el modelo para ser la madre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en donde decía: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan? Y dice el Señor: ¿y quién es mi hermano y quién es mi madre? Y señalando a sus discípulos dijo: todo aquel que hace la voluntad del Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces yo dije, bueno, yo sé cómo ser la hermana de Jesús, yo soy coheredera del reino de Dios con Cristo Jesús, pero ¿cómo le hago para ser la madre?
Y para mí fue muy interesante con esta pregunta. Yo soy investigadora y las preguntas te persiguen toda la vida. Y el Señor te la revela a su debido tiempo, porque las cosas ocultas pertenecen a Dios, las reveladas pertenecen a sus hijos. Y entonces yo quise, en esta plática, relacionar lo que significó el nacimiento de Jesús, de María. El precio que ella tuvo que pagar, a lo que se expuso, y cómo Dios le proveyó para que aquello que pudiera ser temor no existiera, porque confiaba que aquel que pedía sabía lo que hacía. Y otra de las cosas que son maravillosas es que el Antiguo Testamento ya anunciaba la venida de Jesús. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ya se revela. Pero lo que es maravilloso es que en las epístolas paulinas te dicen cómo ser la madre de Jesús y lo que significa ser la madre de Jesús. Y en conclusión, cómo podemos festejar la Navidad todos los días de nuestra vida. Ese es el mensaje que vamos a tener el día de hoy. Entonces vamos a ligar el nacimiento de Jesús. Él, Jesucristo, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. ¿Sí? Él existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Para que, a causa del pecado original, la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre que tenía una relación perfecta con Dios antes de la caída, en el paraíso, en realidad decidió ser como Dios y se desligó de su dependencia de Dios y decidió que Él iba a ser Dios. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo, después yo y luego yo. Y a causa de eso, sin lugar a dudas, lo que conllevó toda esta situación es que la paga del pecado es muerte. Y en un paraíso donde había vida, se introdujo la muerte. Y Dios ya tenía un plan. Y el plan era precisamente que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos envió a su Hijo, nacido de mujer, de la simiente de la mujer. Porque en el fondo ella fue la que fue tentada, pero el Señor ya tenía el remedio. Y de esa simiente de la mujer habría de nacer el Salvador. Y si ustedes analizan lo que eso significó, que el autor de la vida y la vida misma se encarnó, se redujo su naturaleza perfecta y eterna a una naturaleza que se identifica con la nuestra. Sí, nació y sufrió y lloró como cualquier niño. Se entristeció, tuvo hambre. Dios se redujo a nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario. En realidad la redención culmina con la muerte y resurrección de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, lo que estamos festejando, es que de tal manera nos amó que por su gracia envió a su Hijo, que era perfecto, era eterno, para adaptarse a nuestra propia naturaleza. Y nosotros podemos ver en esta primera diapositiva lo que significa el pecado original. Dice, la muerte
entró en el mundo por causa del pecado de un hombre, Adán, y desde allí la muerte se extendió a todos los que provienen de ese primer hombre que transgredió la ley de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos que provienen de Adán, el primer hombre que cometió pecado, han heredado esa condición pecaminosa en cuerpos que ahora nacen mortales, con carne y sangre corruptibles. A eso se redujo el Señor para redimirlos. Ser un mortal y estar sujeto a la muerte. Él que es la vida. Él nació para redimirte muriendo y resucitando. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. La que sigue. Dice, Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Él vino a rescatarlos. Ese es el mensaje. Pero su mensaje culmina con su muerte y su resurrección y su regreso. ¿Y cómo va el Señor a usar a cada uno de aquellos que en Él creen para continuar su ministerio sobre la tierra? ¿Ven desde dónde comenzamos? Desde el Antiguo Testamento y nos vamos hasta la segunda venida del Señor. Vamos a ver la que sigue. Dice, la auténtica humanidad de Cristo y cómo el ser humano ha sido redimido porque Cristo abraza esa naturaleza humana. Aquí comienza el proceso de redención. La que sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La que sigue. Vamos al pasaje que ya leímos. Dijo Lucas 1 del 30 al 38. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este pasaje para mí tiene muchísima importancia, porque yo tengo una tía que se llama Estela. Estaba casada con un psiquiatra. Y cuando yo era muy joven, pues yo siempre sentí el llamamiento del Señor y para mí el defender mi fe contra viento y marea era ya lo usual. Y entonces este tío, en realidad mi tía se supone que es cristiana, y entonces el tío, como buen psiquiatra, cuestiona todo. Y entonces le decía que no podía creer en el mensaje porque no era posible que una virgen pudiera tener un hijo. Y como yo no soy médico ni tengo los conocimientos como para explicar tal misterio, pero me quedé con la pregunta, porque a él le gustaba, yo los invitaba a ir a la iglesia. Y a él le encantaba ir a la iglesia a cantar, porque le gustaba cantar himnos. Pero al final de cuentas, mi tía, que se supone que era la cristiana, en realidad no lo alentó a seguir. ¿Por qué? Porque es en la época en donde te dice que para que algo sea real tiene que manejar hechos visibles, tangibles y medibles. Y si no, son puras cuestiones subjetivas que no tienen valor. Sin embargo, la pregunta que él hizo, o esa aseveración que él dijo, que era imposible que una virgen pudiera tener un hijo.
Y yo me quedé. Digo, bueno, Señor, tú dices que la Virgen tuvo un hijo y que para ti nada es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Como yo les digo, la ciencia lo único que hace es analizar y estudiar los principios y las leyes de la naturaleza. Es lo único que hace la ciencia. Y si tú crees en un Dios creador de los cielos y la tierra, entonces para mí la Biblia me dice que Él lo hizo y la ciencia me dice cómo le hizo. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿y cómo le hiciste? Y esa pregunta continuó conmigo durante más de 40 años. Y lo que es increíble es que Él me dio la respuesta en algo tan increíble como que los secundarios, los hermanos que dirigían al grupo de secundarios, me pidieron en una ocasión que les hablara de las clonaciones, de la clonación de la Dolly, etcétera, etcétera. Y yo no sabía nada de clonaciones, ellos más bien estaban interesados en saber que si era lícito como creyente pensar en las clonaciones de seres humanos. Y yo francamente, yo lo que averiguo es cómo se lleva a cabo una clonación. Y al explicarle a los secundarios, encontré la respuesta de cómo el Señor usó a María para dar a luz a su hijo. Y cómo su hijo era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y se los voy a decir, pero no ahorita. Se los voy a dar como una ilustración nada más, para que tengan una idea. Les estoy dando un esquema para que puedan seguir la línea de pensamiento. En realidad, vamos a seguirle. Fíjense, dice el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. La que sigue. Vean lo que implicó el que María aceptara eso del Señor. Tenía implicaciones tremendas para ella y riesgos terribles hasta de muerte y también de ser ignorada por su propio pueblo. Dice, en el Medio Oriente se le da gran importancia a la idea de la reputación pública, a diferencia con la cultura occidental que enfatiza al individualismo. Las acciones de una persona tienen efecto en toda su familia y en toda su comunidad, trayendo honor y vergüenza a la gente. Ellos tienen que pensar sus actos, afectan a todos. Dice, María hubiera tenido que explicarle a todo su clan y al hombre con quien estaba comprometida que el hijo del cual era portadora era producto del Espíritu Santo. Más aún, que ese niño sería el prometido que heredaría el reino eterno y que era él el que Israel estaba esperando durante años de opresión y exilio. María, una joven pobre de una aldea pequeña, ¿sería la madre del Mesías? Ciertamente nadie lo creería. Si ella no fuera apedreada como se acostumbraba en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ella estaba comprometida con José. Dice, lo más que podría hacer sería ser alejada de la comunidad y José se divorciaría de ella y todos la despreciarían. Esas eran las implicaciones de haberle dicho al ángel, he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu voluntad. No fue una entrega sin un alto precio. Pero ella confió de que si Dios lo pedía y si dijo, pues ya dijo. ¿Cómo le va a hacer? Pues para que se llevara a cabo todo eso necesitaba que ella viviera. Y eso también Dios tenía un plan. Y entonces, ¿cómo fue que José, a sabiendas que su mujer iba a tener un hijo, dice la Biblia que pensó en dejarla? ¿Se acuerdan? Pero fíjense lo que el Señor hizo, la que sigue.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, el que se encargó de convencer a José fue Dios mismo a través del ángel, para que éste no pudiera ni chistar. Pero si ustedes ven cómo el ángel le habla de la promesa del Hijo desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? La que sigue. Dice: Jesús se hizo carne. Fue necesario para Jesús el venir en carne porque creer esa verdad es un requisito para la salvación. Declarar que Jesucristo ha venido en carne es la marca de un espíritu que viene de Dios. Jesús ha venido en carne. Él es capaz de compadecerse de nuestras humanas debilidades. Su sangre humana fue derramada por nuestros pecados y Él era 100% Dios y 100% hombre. Estas son las verdades bíblicas que no se pueden negar. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La que sigue. Ahora vamos a ligar el pasaje en donde dice: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo: todo aquel que cree, dice todo aquel, estos son mi madre y mis hermanos, señalando a los discípulos. Y yo les dije: yo sé cómo ser la hermana, soy coheredera del reino de Dios con Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo ser la madre? Vamos a ligar ahora cómo María es la madre modelo para nosotros como discípulos, ser portadores del Hijo de Dios. ¿Ok? Vamos, la que sigue. Y repetimos el versículo, dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a hacer lo llamarán Hijo de Dios. Y la respuesta que tuvo María es negarse a sí misma. Es decir, no yo. Lo que tú quieras, quiero. Eso fue lo que hizo María cuando dijo: he aquí tu sierva. Es: niégate a ti mismo, para que vivas no tú, sino Cristo en ti. La que sigue. Y por eso dice: aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. El que sigue. Y nosotros vemos que la palabra de Dios te dice que Jesucristo, su genealogía, se remonta solo hasta Abraham, porque lo empadronaron como hijo de José y de María. No lo empadronaron como hijo de Dios, ¿o sí? ¿Y por qué lo empadronaron como hijo de José? Sí, biológicamente no tuvo vela en el entierro. Pero lo que pasa es que él era el que representaba la cabeza de ese hogar. Y se menciona en la Biblia la genealogía de José para mostrar que Jesucristo era del pueblo judío, del pueblo escogido, y que se cumpliera la profecía. El que sigue. En cambio, en María, la genealogía de Jesús a través de la línea de María se remonta hasta Adán. Y eso lo pueden ver ustedes en Lucas 3, 23 al 38. ¿Sí? Ahí ven cómo habla de la genealogía de Jesús por el lado de María. ¿Y por qué se remonta hasta Adán? Para mostrar su conexión con la raza humana. ¿Sí? Ok, la que sigue.
Y aquí tenemos el pasaje en Marcos 3, 34 al 35, en donde dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es la condición para poder ser la madre de Jesús. Es niégate a ti mismo. ¿Sí? Cuando nos negamos a nosotros mismos, de acuerdo a Gálatas 2:20, nosotros nos convertimos en portadores del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué es esa fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro, sal fuera, el que le dijo al ciego, ve, el que le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Porque el que vive en ti es el mismo que dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Por eso cuando el Señor ascendió, les dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera, porque enviaría al Espíritu Santo. Y las cosas que Él hacía, mayores que estas haríamos, porque Él iba al Padre. ¿Por qué? Porque Él, al ir al Padre, enviaría al Espíritu Santo y el Hijo de Dios viviría en nosotros. Y nosotros nos convertimos en portadores del Hijo de Dios. ¿Cómo la ven? Ok, vamos a seguirle. ¿La que sigue? Fíjense cómo es la obra de Jesucristo en nuestra era. Jesucristo continúa su obra por medio de todos aquellos redimidos que se niegan a sí mismos, pues es el mismo el que realiza la voluntad del Padre a través de ti. Dicen, los redimidos son portadores del Hijo de Dios, o sea, la Madre. Y cada día que se niegan van adquiriendo la mente de Cristo para hacer la voluntad del Padre Celestial en sus vidas. La cruz de Cristo en nuestras vidas nos da acceso al poder para ser más que vencedores por medio del Señor que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque en la medida que el Hijo de Dios vive en ti, está restaurando tu posición original como haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que sigue. El milagro de la Navidad, la encarnación de la palabra afirma la presencia de Dios en nuestro mundo como un miembro de este mundo, como hombre entre los hombres. La que sigue. Eso dijo Karl Barth. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La que sigue. La enseñanza básica de este pasaje es, no puede ser Cristo por mí a menos que esté decidido a que Cristo sea formado en mí. ¿Ok? Gálatas 4:19, decía el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo le hizo Pablo para tener dolores de parto? Porque Cristo se estaba formando en él y él proclamaba el Evangelio de tal manera para que Cristo se formase en sus oyentes. Porque la salvación tiene, al final de cuentas, como meta que no vivas para ti, sino para aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti, para que tú puedas cumplir la voluntad del Padre. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, cada día que te niegas a ti mismo, Cristo se manifiesta y vive en ti. La que sigue. Vean ahí.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí en esta imagen, la vieja naturaleza fue crucificada. El alma ahora tiene que negarse a sí misma y aprender a ser guiado por el Espíritu. ¿Ok? La que sigue. Cristo se ha formado en mí. Es decir, cada día tú vas adquiriendo más la imagen del Cristo que está en ti, para cumplir la voluntad del Padre para tu vida. La que sigue. ¿Qué quiere decir Jesucristo es Dios con nosotros? En nuestra naturaleza, en nuestro dolor, en nuestro trabajo, en nuestro castigo. Pero ahora nosotros con Cristo, en su resurrección, ascensión, triunfo y en su esplendorosa segunda venida. Ese es el intercambio. ¿Ok? La que sigue. ¿Cómo puedes tener una fe que vence? Es creyendo que Jesucristo te da salvación, creyendo que Él vino a restaurar tu vida para poder cumplir su propósito en la misma, creer que Él vino para darte vida abundante, creer que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y creer que a los que Dios aman, todas las cosas son para bien. Y la fe es una creencia en la que tú apuestas tu vida y lo crees y vives conforme a lo que crees. Y eso es lo que te da fortaleza. ¿Ok? Porque eso no lo tienes más que a través del Señor. La que sigue. Porque Cristo te capacita para hacerte más que vencedor cuando tienes pruebas. Él te da la fortaleza y perseverancia para continuar hasta vencer, a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables. La que sigue. Entonces podemos nosotros concluir bajo esta perspectiva que todos los días son Navidad, ¿sí? Porque todos los días gozamos del regalo que Dios nos da en el Hijo. ¿Ok? Celebramos Navidad todos los días y el regalo es Dios mismo. Su obra en la cruz y en su resurrección hace que nuestro pecado sea perdonado y nuestra muerte no implique temor. Su señorío, Él está a cargo y Él vela por ti. Su amor, nada puede separarnos de Él. El Verbo se hace carne en mí cada vez que me niego a mí misma y lo entrego al mundo por medio de mi testimonio. Así como María entrega el Hijo de Dios al mundo para que Él cumpla su propósito. Entonces, cada vez que te niegas a ti mismo, el Verbo se hace carne en ti y llegado el tiempo, lo entregas al mundo para decir que Jesucristo es el Señor, con tu propio testimonio. Porque tienes autoridad de conocimiento y autoridad moral. Y demuestras que tu fe sí funciona, que no son historias de niños. La que sigue. Los regalos de Dios para ti. Conociendo al Cristo de la Navidad, tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Los frutos del Espíritu, por sus frutos los conoceréis. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La que sigue. Y dice el pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La que sigue. Que no se nos olvide que la Navidad no solamente comidas y fiestas, familia y regalos. La Navidad comienza con Cristo, con Dios hecho carne, con el niño divino en el establo. La que sigue. Ahora déjenme ponerles esta parábola. Es una ilustración de cómo lo concibo yo ahora, que conozco estas cuestiones científicas de cómo clonaron a la Dolly. La que sigue.
es para verificar cómo puede ser, para mostrarte cómo es que tú puedes ser la madre del Señor. La que sigue. Vean ustedes. En el número 1, lo que hicieron fue tomar una célula de la ubre de una oveja blanca y la pusieron en un plato de Petri para que no se, con muy pocos nutrientes, para que no se dividiera la célula. Y luego cogieron una célula de una oveja negra, y esa oveja negra, la célula era un óvulo. Le sacaron el óvulo de la matriz. Y a ese óvulo le extrajeron el núcleo, como cuando tú le sacas la yema al huevo. Saben que en la yema del huevo está todo el código genético para hacer una oveja exactamente de donde se extrajo el óvulo. Cuando tú extraes ese núcleo, entonces le estás eliminando el código genético de ese óvulo. Entonces lo que hacen después de extraerle el núcleo del óvulo de la oveja negra, le ponen la célula que extrajeron de la oveja blanca y le aplican una corriente y entonces se empieza a fusionar como si fuera una burbuja de jabón. Le aplican otra corriente y se empieza a dividir las células hasta formar un embrión. Y después ese embrión se lo implantan, en el número 4, se lo implantan a la oveja negra. Y da a luz una oveja blanca. Así fue como hicieron a la Dolly. No tiene el código genético de la oveja negra porque le extrajeron el núcleo. Y lo que sustituyó ese núcleo fue la célula de la oveja blanca. Por eso dio a luz una oveja blanca. Eso es lo que pueden ver ustedes en el internet. Eso yo no lo inventé. Salió hasta en el Vanidades y en tanta cosa en su época. Y luego déjenme contarles otro acontecimiento científico, la que sigue. Esta mujer, Yacy Dallenberg, de 56 años, en realidad tenía una hija que estaba casada, pero su hija no podía tener hijos, los abortaba. Entonces lo que hicieron los médicos fue fertilizar in vitro el semen del marido con los óvulos de la hija de la mujer de 56 años. Y de ahí se formaron los embriones. Y estos embriones se los plantaron a la madre de 56 años. Y dio a luz 3 niñas. Ahora, legalmente, esta mujer de 56 años es la madre, ella los parió, pero genéticamente ella es la abuela. Digo, son cosas que uno ni siquiera te los imaginas porque no estás metido en ese campo. Y esos, como dicen, son casos de la vida real. Entonces, fíjense qué interesante. Ya vamos a terminar. Simple y sencillamente podemos ver una situación. En realidad, la religión tradicional cree que lo que hubo en María fue la fertilización de un óvulo de María por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dicen que María es la esposa del Espíritu Santo. Pero si lo que hubo en María fue la fertilización de un óvulo, Jesucristo no hubiera sido apto para redimir al mundo. Porque como vimos,
La genética de María viene de Adán y Eva. Él hubiera sido perfecto. Pero cuando María dice, he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu voluntad, lo que permitió María es que ese óvulo fuese eliminado de su núcleo. ¿Sí? Extraes el núcleo. Entonces el Espíritu Santo fertiliza el óvulo vacío, como dice, la pura proteína, la pura yema, y nace el Hijo de Dios. Legalmente Jesucristo lo empadronaron como hijo de José y de María, ¿verdad? Pero genéticamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo la ven? Esta es una parábola. Puede tener sus defectos, pero es solamente para ilustrar con los últimos descubrimientos de la ciencia cómo se pudo haber hecho. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. ¿La que sigue? ¿Y cuál es la paradoja de la Navidad? La paradoja de la Navidad es que Cristo es la vida, el Verbo se hizo carne y nació en Belén. Después murió en la cruz y resucitó para darte acceso a la vida eterna. Y cuando nosotros aceptamos su obra en la cruz y morimos al yo, entonces Él resucita en nosotros y nos convierte en ríos de agua viva para la humanidad. Necesitas morir al yo para que Él viva en ti. Y por último vemos la que sigue. Esto es una ilustración que encontré y que me pareció muy interesante. Cada vez que tú te niegas a ti mismo, es como si tú le entregaras a Dios un lienzo, así, como de pintor, pero virgen, limpio. Se lo entregas a Él y entonces Él empieza, toma sus pinceles y su pintura ungida con el aceite del Espíritu Santo y empieza a dibujar la imagen que otros van a ver en ti, porque no eres tú, sino Cristo en ti. ¿Sí? Y como tú te niegas cada vez, cada día, hay una imagen tuya de diferentes aspectos. Por eso el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, pero sigo al blanco. Porque cada prueba a la que eres sometido y tú te entregas a Él, el Señor se revela en tu vida y proyecta y te pone una imagen nueva. La que sigue. El efecto de la imagen dibujada por Dios cada vez que te niegas a ti mismo en tu vida es que desarrolla los frutos del Espíritu en ti, que es amor, gozo, paz, frutos para ti, paciencia, benignidad, bondad, fruto para los demás, fe, mansedumbre y dominio propio, fruto para Dios. ¿Y qué es lo que afecta? ¿En qué medida esos efectos se manifiestan en los demás? Pueden percibir los frutos que emanan de tu fe en Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Demuestran que tu fe en Jesús sí funciona para hacerte más que vencedor en todos tus problemas. Y por último, proyectas autoridad de conocimiento y autoridad moral cuando compartes el Evangelio, porque ven al Cristo que vive en ti. Y así es como nosotros podemos ver que podemos festejar la Navidad todos los días y gozar de los regalos que tenemos a través del Hijo de Dios viviendo en nosotros. Y quisiera terminar exhortándolos a disfrutar de esos regalos cada día. ¿Cómo puedes rechazar una salvación tan grande? El Señor tiene un plan para tu vida y solamente se cumple en la medida en que estás dispuesto a no
lo que tú quieres, sino lo que Él tenía preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Eres bendecido para bendecir. Que el Señor los bendiga. Gracias.